Hola amigos, vamos a continuar con la ecografía del segundo y tercer trimestre. En esta oportunidad haremos el protocolo de evaluación en este lapso del embarazo. Seguimos basándonos en las pautas ISOC y utilizaremos un protocolo sugerido por el doctor Alberto Sosa Olavarría, que es el esquema OBAF. Estos esquemas son muy importantes porque nos permiten ubicarnos y hacer un protocolo de exploración detallado y, digamos, de una forma racional, de manera de evitar dejar de lado cualquier estructura anatómica del feto. Esto se utiliza el esquema OBAF, que es la primera parte, son los datos obstétricos. El objetivo es que al finalizar de la clase, el alumno estará en capacidad de conocer las bases teóricas que le permiten obtener información de la integridad anatómica, biométrica, funcional, placentaria y de anexos ovulares durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Como les dije, vamos a utilizar la lista de chequeo del ISOC. Hasta ahora hemos visto en las clases anteriores, hablamos de la ecografía del primer trimestre. Este es el protocolo que hacemos, donde recuerden que era un estudio combinado desde el punto de vista ginecológico, y esta es la plantilla que usamos, que nuestros alumnos las tienen en su arsenal de recursos que les suministra CEIUM. La ecografía morfogenética perinatal del primer trimestre, el protocolo que llenamos. De todas formas nos ceñimos siempre a la evaluación, a los software establecidos para los análisis. Recuerden que la evaluación de morfogenética incluye la evaluación del fenotipo fetal, buscando signos sugestivos de cromosomopatía, y la evaluación anatómica fetal detallada en el primer trimestre. Bueno, para la ecografía del segundo y tercer trimestre utilizamos el esquema OBAF. Esta plantilla hacemos la descripción de los datos del sistema OBAC, ¿verdad? Son datos obstétricos, biométricos, anatómicos, funcionales, placentarios y otros además. Esa plantilla la usamos para recoger la información y realizar el informe detallado del paciente en este lapso del embarazo. Siempre tenemos que concluir con dar una conclusión de si el embarazo es simple o múltiple, asignar una edad gestacional que debe ser, digamos, racional en relación con la edad gestacional, y considerar los parámetros de regularidad menstrual, de exactitud, de ausencia de lactancia al momento de hacer el eco. Basarnos, cuando desconocemos la última regla, para asignar la edad gestacional en el segundo trimestre. Si el paciente dispone de una ecografía del primer trimestre, esa proyección en el tiempo es la edad que le vamos a asignar al momento del examen que realicemos en el segundo trimestre. Siempre se concluye si el embarazo es simple, la edad gestacional asignada, si el feto, siempre hay que recordar si el feto está vivo o no, y si se realizó perfil biofísico y Doppler, asignarlo o agregarlo allí, pero ya esa sería una ecografía avanzada. Entonces, los datos obstétricos no es más que se corresponden como a uno de identificar la situación, presentación y posición fetal, que serían las maniobras de Leopold que hacemos a la palpación, pero usando en este caso el ultrasonido. Hacemos cortes longitudinales, cortes transversales. Hay que estar muy bien orientado espacialmente, luego de determinar la presentación o situación del feto, para poder tener el esquema mental de en qué posición espacial están los órganos del feto que vamos a explorar, para evitar confusiones, ¿verdad? Mientras que los datos biométricos, lo más importante para uno realizar el ultrasonido, sería la cuantificación de los diámetros biparietal, circunferencia del abdomen, fémur y la circunferencia cefálica. Con estos 4 parámetros uno podría determinar el peso fetal y poder asignarle un percentil de crecimiento al feto. Sin embargo, nosotros hacemos énfasis que deben realizarse otras mediciones
Pero cuando se está comenzando, se comienza haciendo este tipo estas medidas que sugerimos acá, y luego a medida que se adquiere destreza con la medición, el médico aborda otras medidas que son muy importantes. El realizar medidas no solamente de estructuras grandes como el diámetro biparietal, sino por ejemplo el transverso del cerebelo, los interorbitarios, nos va a permitir a nosotros poder identificar malformaciones. Si ustedes miden todas las estructuras que se puedan cuantificar, ustedes van a descartar ausencia de esa estructura en el feto. A mayor mediciones que hagamos, mayor correlación anatómica vamos a tener y vamos a poder identificar lesiones que nos podrían pasar inadvertidos. Sin embargo, esta sección tiene los datos anatómicos en el cual uno repasa en una forma secuencial la anatomía del feto, como veremos más adelante. Dentro de los diámetros biométricos, nosotros utilizamos el diámetro transtalámico para calcular el diámetro biparietal y el diámetro transcerebeloso para determinar el diámetro del cerebelo, y poder también analizamos una serie de estructuras aquí en la fosa posterior. Entonces, los datos biométricos de la ecografía del segundo y tercer trimestre básica requiere que hagamos un corte axial a nivel del cráneo, un corte axial también a nivel de la zona donde está el estómago y la entrada de la vena umbilical, y un corte de la longitud del hueso fémur, de la diáfisis a la diáfisis. Con esto podemos realizar la exploración biométrica sencilla para calcular el peso fetal, que es el parámetro de crecimiento que tenemos para asignar si existe una restricción de crecimiento o un feto grande, o se encuentra dentro de los límites normales. Entonces, para medir el diámetro biparietal, hay que recordar que el cráneo y el encéfalo mismo se divide está ubicado en tres fosas. Una fosa anterior que discurre por las alas mayores del efenoide hacia adelante, una fosa media que está entre las alas mayores del efenoide y el peñasco del temporal, y una fosa posterior que está por detrás del peñasco y del hueso occipital. Esas estructuras nosotros, este es un ultrasonido, un corte axial de la cabeza a nivel del diámetro transtalámico porque aquí se encuentra una estructura que es doble, que es el tálamo, que se encuentra a ambos lados de la línea media. Recordar que lo que vemos es una estructura ovalada cuando vemos el cráneo, hiperecogénica, que es el hueso propiamente dicho. Luego está el encéfalo, donde tenemos el hemisferio cerebeloso derecho, el izquierdo, la cisura interhemisférica, el cabo del septum pellucidum, los pedúnculos cerebrales y las estructuras de acuerdo a la fosa. En la fosa anterior está el lóbulo frontal, en este corte en la fosa media está el parte del lóbulo temporal, y en la fosa posterior está el lóbulo occipital. Entonces recuerden que yo les decía que hay dos estructuras, una es las alas mayores del efenoide, de allí hacia adelante hasta el frontal tenemos la fosa anterior, la fosa media entre las alas mayores y predominantemente y el peñasco del temporal, que es las estructuras más importantes. Hay unas en la línea media, pero no las detallaremos a la perfección, sino saber para ubicarnos espacialmente. Y del peñasco del temporal hacia atrás está la fosa posterior. En la fosa posterior tiene el lóbulo occipital. En la fosa media vamos a conseguir el tálamo, los pedúnculos, la ínsula de Rayleigh, y en la fosa anterior vamos a tener la cisura interhemisférica, el cabo del septum pellucidum, la cisura del cíngulo y el cuerpo calloso. Estos son los cortes que hacemos. El transtalámico para medir biparietal es un corte prácticamente horizontal, mientras que el transcerebeloso es un corte con inclinación de cefálica a caudal para poder abordar Estas estructuras se correlacionan muy bien con la anatomía, cisura interhemisférica, los tálamos y las astas anteriores del ventrículo que se pueden ver, y parte del ventrículo lateral posterior. Ya tenemos la fosa anterior con las estructuras que les hice la descripción, una fosa media y una fosa posterior.
Y si detallamos allí, vamos a ver que en esa fosa, en la fosa anterior, tenemos que identificar la cisura interhemisférica. Aquí, en este otro corte, se ve el cavum del septum, que son estas dos líneas ecogénicas a forma de paréntesis, que están después de aquí del cuerpo calloso, que no, en este corte axial no se ve muy bien el cuerpo calloso se ve mejor en los cortes sagitales y coronales. Y la cisura del cíngulo, que es una estructura que se ve acá, podemos verla en el corte transversal. No tenemos una muy buena resolución por la forma como aborda el haz del ultrasonido esa estructura. Y en la parte de atrás vamos a tener, como lo ven aquí, cavum del septum, parece un paréntesis, pero también a veces tenemos el fornis allí, y realmente cuando vemos el fornis estamos haciendo un corte un poco bajo. Tenemos el tercer ventrículo en la fosa media, a ambos lados vamos a tener los dos tálamos y los pedúnculos cerebrales, que son estas estructuras que ustedes ven aquí a manera de flecha, ¿la ven? Son los pedúnculos. En la parte de atrás tenemos el lóbulo occipital, y aquí hay una estructura que se ve muy bien, que es esta línea que ven acá, que se proyecta acá a manera de tepuy, que es la cisura de Silvio. Recuerden que el cerebro, como veremos más adelante, tiene algunos lóbulos, y el lóbulo de la ínsula es el quinto lóbulo accesorio que tiene el cerebro. Está por dentro de la cisura de Silvio. Es importante saberlo. Fíjense acá, aquí tenemos el corte transtalámico, donde se ve la cisura interhemisférica, se ve el cavum del septum, que es esto que parece un paréntesis, se ve muy bien la cisura de Silvio, el tercer ventrículo, aquí están los tálamos, esta es manera de flecha, la parte de la flecha de la punta serían los pedúnculos cerebrales, y aquí está el lóbulo occipital. Este es el verdadero corte transtalámico, donde hacemos la medida del biparietal. Este es un corte transtalámico también, pero un poquito bajo, porque se ve una estructura, una tercera línea aquí, que es el fornix, ¿ves? O sea que este sería el corte verdadero del corte transtalámico, que no se vea el fornix, o sea que el paréntesis se vea totalmente limpio, y esto es cuando está incluida esta estructura acá, que es el fornix, donde vamos a ver también cavum, lógicamente, pero está esta tercera estructura aquí, que es el fornix. Pero, sin embargo, las variaciones de la medida del biparietal no son, digamos, sustantivas. Una es un poquito más arriba y otra es un poquito más distal. ¿Ves? Como lo ven acá, lo mismo que decíamos, las mismas líneas, la fosa anterior, fosa media, fosa posterior, y las estructuras que decíamos, la cisura interhemisférica, que es esta línea que está acá, el cavum del septum pelúcido y fornix, que también se ve acá en esa forma, el tercer ventrículo, los pedúnculos y las mismas estructuras que nombrábamos anteriormente. Recuerden diferenciar, porque fíjense, aquí se ve el pedúnculo, aquí también, pero el cavum del septum pelúcido debe estar totalmente libre para uno poder estar en el plano realmente verdadero para hacer el biparietal. Y como medimos, fíjense, hay otro corte que es el transcerebelar, pero el corte transcerebelar ustedes ya tienen una inclinación hacia la fosa posterior, y acá van a ver, claro, igual, cisura interhemisférica, que la ven acá, cavum del septum pellucidum, ¿ves? El cuerpo calloso, ¿lo ven? Allí, aquí está el cavum del septum, cisura interhemisférica, van a ver la misma estructura que veíamos allá, como les decía, y los pedúnculos, el tercer ventrículo, y ven también esta estructura que parece un 8 acá en la fosa posterior, que es el cerebelo. Se mide de borde externo a borde externo. Recuerden que el cerebelo tiene un hemisferio cerebeloso derecho, uno izquierdo, y en el centro tiene el vermis cerebeloso, y hay una serie de estructuras de la fosa posterior, que es por detrás acá del cuerpo, del pellaco del temporal, donde tenemos el cerebelo mismo, el vermis. Vamos a tener también la cisterna magna, que es esta zona oscura que ven acá, por detrás del cerebelo y el cráneo, que es el hueso craneal, y van a ver también el pliegue de la nuca, que va a estar, que es el grosor que discurre por detrás del hueso que está acá, que es el hueso occipital y la piel. Este es el pliegue de la nuca, y allí es donde se mide entre las 14 y 26 semanas. Fíjense cómo se mide el transcerebeloso, cómo se mide la cisterna magna y cómo se mide el pliegue de la nuca. Esas son las formas de medirla. Y el biparietal, en el corte transtalámico, deben hacerlo desde tabla externa a tabla externa, o podrían hacerlo también de tabla externa a tabla interna. ¿Ok? Plano transtalámico, DBP, biparietal, corte axial. Aquí también vamos a medir la circunferencia cefálica por fuera del hueso, y también vamos a medir otro diámetro, que es el occipito frontal, que va desde el extremo anterior del cráneo al extremo posterior, o sea, del extremo frontal a la parte
del extremo occipital. ¿Okay? Aquí están las estructuras que se ven en el trastalámico, como les decía. La circunferencia cefálica, cómo se hace por fuera del hueso. Y bueno, las estructuras para que las identifiquemos, ¿verdad? Cisura interhemisférica. Aquí vamos a tener el cuerpo calloso, que viene siendo la parte anterior del cuerpo, que es la rodilla. Por acá a veces vemos la estructura de la cisura del cíngulo. Cavum del septum totalmente limpio, ¿verdad? Como debería ser. Y aquí también vemos parte del ventrículo lateral, la asta occipital. Esta zona acá se llama atrio, es donde uno mide el ventrículo lateral desde la parte interna a la parte interna de la pared del ventrículo. ¿Okay? Debe medir menos de 10, como vemos acá. La medición del ventrículo lateral se hace a nivel del atrio y el valor debe ser menos de 10 milímetros. ¿De acuerdo? Fíjense que acá estamos midiendo, está invertido, por aquí era 8.3 milímetros. Es para más o menos, se invirtió para que más o menos siga la misma secuencia que tenemos: cisura interhemisférica, cuerpo calloso, el septum pelúcido, ¿verdad? Y aquí el atrio, que el atrio lo mide uno porque aquí hay una cisura que se llama parieto occipital, y en el vértice uno debería proyectarlo hacia el ventrículo lateral y medir. Sin embargo, también se puede ayudar con esto que está acá, es el plexo coroideo, y nos ayuda. Fíjense, aquí está la cisura de Silvio, que ya no tiene la forma de tepuy como anteriormente veíamos, sino que tiene más bien una forma está cerrada. Ya el lóbulo temporal y el frontal se hicieron coalescencia y tenemos la cisura de Silvio ya cerrada. Por acá está la ínsula de Rayleigh. Mientras que el diámetro de la circunferencia abdominal se hace haciendo un corte transversal a nivel del abdomen por debajo del diafragma. En ese corte debemos identificar el estómago, la vena umbilical que entra acá. También se puede ver la porta, que es esta que da esta curvita. Podemos ver las glándulas suprarrenales, que son estas estructuras que se ven alargadas aquí. Recuérdense que se pueden ver las suprarrenales, pero no se deben ver los riñones. La columna, y se mide sobre la piel, la circunferencia del abdomen. Fíjense, entonces ya sabemos medir biparietal, cancerebeloso y circunferencia del abdomen. Ok, entonces aquí tenemos las suprarrenales, que son estas, la vena umbilical y el estómago. Y los huesos largos, que se deben de medir de diáfisis a diáfisis, no se deben incluir las epífisis. Pues en este caso la longitud del fémur es la otra medida que se mide, se hace en la ecografía del segundo y tercer trimestre para calcular el peso. Aquí están las condiciones, cómo se debe medir el diámetro biparietal, como les dije, de tabla externa a tabla externa o de tabla externa a tabla interna. Los puntos de reparo son la calota, el ecomedio, como les decía yo, las astas anteriores, y no se debe ver el cerebelo, ¿de acuerdo? Cuando hacemos los diámetros biparietal, hay un índice que se llama índice cefálico, que nos permite saber si el feto es como está acá, que tiene el biparietal pequeño, pero la circunferencia es igual, y que son el biparietal pequeño, el occipito frontal domina, esos son dolicocéfalos, y cuando el biparietal domina sobre el occipito frontal y los índices de la división de cada uno de ellos, para uno sacar el índice cefálico, divide el biparietal entre el occipito frontal y lo multiplica por 100. El índice debe estar entre 74 y 83. Si es menos de 74 se habla de dolicocefalia, y si es más de 83 se habla de braquicefalia. Entonces, en la ecografía del segundo y tercer trimestre, microcefalia sería la circunferencia cefálica es menor de las 3 desviaciones estándar de la esperada. La macrocefalia, si es mayor a las 3 desviaciones estándar a la esperada. Otros valores que debemos tener claro es que la cisterna magna y el ventrículo lateral deben medir hasta 10 milímetros. Ese es el diámetro y se permanece constante a lo largo del embarazo. Recuerde que la circunferencia abdominal debe incluir los tejidos blandos, debe tomarse como quien coloca un cinturón, ¿verdad? Y los parámetros puntos de reparo son la cámara gástrica, el trayecto intrahepático de la vena umbilical, no incluir el riñón. El número, recuerden que no debe incluir las epífisis. Y el peso, al calcular biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia del abdomen y fémur, eso nos va a generar el peso, que lo vamos a llevar a las tablas de Hadlow. Aquí están midiendo el biparietal en un perfecto diámetro transtalámico, cisura interhemisférica del cíngulo, cavum del septum pelúcido. Aquí se ve la asta frontal del ventrículo. Aquí tenemos los pedúnculos cerebrales, el lóbulo occipital, el lóbulo frontal. Y así se mide el occipito frontal, pero en el diámetro anteroposterior. Acá, cómo se mide la circunferencia del abdomen, ¿ven?
no se ven los riñones y es un error que se vea los riñones, ¿ok? No debe verse los riñones. Aquí están los riñones en un corte un poquito más bajo y se puede medir en transversal y se puede medir en longitudinal. Para medirlas, a veces tenemos dilatación de las pelvis renales y se mide en el diámetro anteroposterior, acá. Fíjense, aquí esto que está acá parecen los riñones, pero no son los riñones. Fíjense que son más bien un poco ovalados, en vez de ser redondos. Estas son las suprarrenales y aquí se ve el estómago. Aquí se puede medir la circunferencia abdominal sin ningún problema, pero es diferente eso a estas estructuras redondas que son los riñones, que están un poquito más cerca del diafragma. Entonces, que si uno va bajando de arriba a abajo, están un poquito más distantes del diafragma. Lo primero que ves es el estómago, puede ver la vena umbilical y a veces se ven las suprarrenales. Después baja un poquito más y vas a ver, ya más hacia la parte distal, puedes ver los riñones. Y si bajas más, vas a ver la vejiga. Entonces, esto es un corte un poquito más alto al de los riñones. ¿Ok? Muchas gracias. Con eso terminamos la primera parte y nos ubicamos en los puntos de referencia de las estructuras que vamos a medir en los datos biométricos